esta sociedad necesita un pacto político, porque supóngase que viene de las elecciones y gana un partido de la oposición. Bueno, el que tiene más posibilidad es el PRM. Y resulta que después de que ganan las elecciones, cambian los funcionarios, pero no las malas costumbres, ¿verdad? Y que los que estaban inconformes pasan ellos a hacer lo que antes hacían los desplazados, que fue lo que hizo el PLD cuando llegó al poder, ¿verdad? Porque son demasiadas las tentaciones. Es que el presupuesto da para mucho. No da para resolver los problemas nacionales. Debería dar, si no se los robaran. Pero da para mucho y para hacer rica a alguna gente que está en el poder. Entonces, esta sociedad dominicana lo que necesita es un pacto político-social. Un pacto que se diga para qué hay que cambiar el gobierno. Y que el que quiera los votos de todos los ciudadanos que se identifiquen con eso, se comprometa. Y luego una veeduría de la sociedad civil para determinar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con los compromisos firmados, porque esto tiene que ser una firma de compromiso. Y no hay que inventar, es lo mismo que se hizo con el 4%. A mí me tocó hacer las entrevistas de todos los candidatos a la presidencia para el 2012 en un programa que organizó el movimiento del 4% y que acudieron todos los candidatos presidenciales, porque el único que se oponía a eso era el que era presidente en ese momento, que era Leonel Fernández. Sí. Y todos fueron e hicieron un compromiso. Debemos decir que probablemente los argumentos más convincentes y persuasivos los expresó Danilo Medina, y coherentes, con lo cual se vio que estaba comprometido y que estaba de acuerdo con eso. Entonces se comprometió, lo cumplió después de ganar la presidencia. Pero eso era un solo punto: la ley de educación, la inversión en la educación, que ha tenido muchísimos defectos esa aplicación. Eso es verdad, pero eso es otro tema. Hizo un compromiso y lo cumplió. Nadie puede tener media duda sobre eso. Pues se trata, lo que estamos planteando en este programa es que la sociedad dominicana necesita un pacto, un acuerdo con puntos específicos, y que sea un acuerdo fundamentalmente para el rescate de la independencia judicial. Un pacto por la justicia independiente. Y cuando decimos justicia, decimos en todos sus ámbitos y en todas sus formas. Es decir, sabemos que la justicia está dividida en dos partes: el Ministerio Público, que son desde el procurador hasta el último fiscalizador, y la judicatura, que son todos los jueces, desde el presidente de la Suprema Corte hasta el último juez de paz. Todo eso está contaminado y todos esos dos ámbitos de la justicia hay que fumigarlos. Pero aquí tenemos una contradicción antidemocrática. Se reconoce, siempre se ha reconocido universalmente, que un fundamento de la democracia es la independencia de los poderes. Cada poder tiene que ser independiente de los otros dos. Y resulta que aquí, como la justicia está dividida en dos partes, hay una que constitucionalmente está controlada por el Poder Ejecutivo, que es el Ministerio Público, que nombra al procurador y a muchísimos fiscales más. Y a la hora de hacer un concurso, entonces en este país, para mayor desastre, lo amañan, como se amañó el concurso para sustituir, para sacar del sistema del Ministerio Público a fiscales honestas, o eran específicamente mujeres, y meter incondicionales. Entonces, aquí, constitucionalmente,
la mitad de la justicia, el Ministerio Público, el que tiene una responsabilidad fundamental, porque el juez no juzga si el Ministerio Público no le somete, si el Ministerio Público no investiga, y eso es perfecto para un gobierno corrupto. Tú pones tu propio procurador y ese es el que debería investigar, y todo el mundo ve aquí, porque todo el mundo lo tiene claro, lo que ha hecho el Ministerio Público con la corrupción. Y no es solamente Odebrecht, es con toda la corrupción. Pero fundamentalmente con Odebrecht. Dejar fuera todas las obras de los gobiernos de Danilo. Entonces, hay que terminar, hay que establecer, aquí hay que hacer una reforma constitucional, pero no una reforma constitucional de ocasión para satisfacer ambiciones personales. No, no es para una persona, es una nueva constitución para la sociedad, para garantizar la independencia de la justicia de manera fundamental para eso, porque ese es el paso que tiene que dar esta sociedad hoy, en este presente, para que el futuro no se oscurezca mucho más que las tinieblas que tenemos hoy en materia de seguridad jurídica. Entonces tiene que ser un pacto específico y eso tiene que conllevar una reforma constitucional, porque el Ministerio Público sí se puede hacer independiente desde el primer día si el presidente lo decide. Si sale el presidente Píndaro de la Cruz, si él quiere, porque ese es el problema, por eso es que hay que hacer una reforma. Sí, que no debería ser la voluntad de una sola persona. Exactamente. Si él quiere, él dice, el 16 de agosto del año que viene, diría, quedan nombrados en el Ministerio Público fiscales de carrera en todos los casos y además desvinculados de la actividad política, desde el Procurador General de la República hasta el último fiscalizador, y nombra a una persona independiente reconocida por un negro veras. Yo no sé si por la edad él estaría dispuesto a fajarse, ¿verdad? Que es más viejo que yo, figúrate tú si es viejo. Pero pongo como ejemplo el perfil. Una persona reconocida por su honestidad, por su vida de honestidad, procurador de la República, sin vínculos con el partido que gane. Eso lo puede hacer una persona, pero eso hay que institucionalizarlo, si tenemos la suerte de que llegue uno que lo haga. Pero lo más importante es que esos jueces tienen muchísimos años garantizados ahí. Todos esos políticos que han metido, todos esos cuadros políticos que han ido a tapar la corrupción. Entonces, para eso se necesita una reforma constitucional que imponga una nueva organización de la justicia y que establezca que un juez no puede tener, ni haber tenido en los últimos 20 años, vínculos político-partidarios. Y eso sí es relevante, Uchi, porque aquí se habla de que la reforma constitucional promovida por Leonel Fernández en el año 2010 es una de las reformas más democráticas que ha tenido el país, no dicen los defensores y pero seguidores de Leonel lo puede Fernández. Decir un leonelista. Bueno, lo dicen. Y cuando uno le saca, pero esa reforma lo que hizo fue habilitar nueva vez a Leonel Fernández y ese era el propósito fundamental. Te dice, bueno, al final hubo que hacer ese pacto, pero en los demás aspectos es una reforma de avance democrático. Ajá, y el control de los jueces y de los fiscales. Entonces, el problema de la justicia... Que para eso lo hizo también. Exactamente. Entonces, esa reforma constitucional del 2010 tuvo ese doble propósito de habilitar a Leonel Fernández por un lado para que pueda volver posteriormente, porque él se eligió
bajo la Constitución de 2 periodos y nunca más en el año 2004, pero cambió esa Constitución para establecer de nuevo la reelección no consecutiva. Pero además implicó que él pudiera tener un control, el presidente, un control absoluto de la justicia. Y ahí cualquier reforma o pacto de esa naturaleza tendría que romper con el retraso, el retroceso que implicó la reforma constitucional de Leonel Fernández en el año 2010 en materia de justicia, comenzando por el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo. Y en el Consejo Nacional de la Magistratura, uno de los más grandes retrocesos que hubo ahí fue incorporar al Procurador General de la República como un miembro más del Consejo Nacional de la Magistratura, procurador que depende del presidente, y por ende eso le daba al presidente y le dio toda la posibilidad y el poder para designar a los miembros de las distintas cortes en nuestro país. Pero una reforma tiene que comenzar por la integración del Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí se debatió mucho, yo lo recuerdo, Uchi, y en las consultas que se hicieron respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, que en el Consejo Nacional de la Magistratura se integraran instituciones no necesariamente vinculadas a los partidos políticos, o más allá de las instituciones del gobierno o de los partidos políticos o del sistema político en términos generales, que en el Consejo pudieran entrar, por ejemplo, facultades de derechos de universidades, que en otros países funciona así, donde algunas facultades también tienen un rol importante, o representación de instituciones de sociedad civil que hacen un rol y desempeñan un papel importante en materia de seguimiento a la justicia. Pero a esas propuestas que salieron en las consultas del 2010 no se le hizo caso y estos sectores quedaron fuera, quedaron al margen de participar en el proceso de integración del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ese es un punto de partida. Por ejemplo, el hecho de que en el Consejo Nacional de la Magistratura los 2 jueces que participen sean jueces de carrera y que no se dé la posibilidad que se ha dado hasta este momento de que además del presidente en el Consejo Nacional de la Magistratura que funcionó hasta ahora, que no era de carrera, se integrara otro juez que tampoco era de carrera. Entonces son de las cosas que la Constitución tiene que garantizar para que el Consejo Nacional de la Magistratura funcione bien, es decir, que no esté el Procurador General de la República, que se integren otros sectores no necesariamente vinculados a partidos políticos, que los jueces de la Suprema Corte que estén ahí representados sean realmente jueces de carrera, y eso te va a permitir entonces que haya un proceso de selección que garantice una independencia como está demandando la sociedad dominicana de la justicia en nuestro país, ¿no? Bueno, pues este programa El Día se permite proponerle a la sociedad dominicana un pacto por la justicia. Y ojalá que esto lo puedan encabezar juristas independientes, sobre todo expertos en derecho constitucional, porque ese pacto debe ser presentado por la sociedad civil para que lo firmen todas aquellas fuerzas políticas que quieran adherirse a ese pacto. Y es algo que no hay que discutirlo mucho. Es simplemente un pacto para que una vez sea cambiado el poder que hizo que ha disfrutado de esa constitución que es legal porque la aprobaron en el Congreso, pero que es ilegítima. Entonces, se proponga una reforma constitucional con puntos específicos por Asamblea Constituyente para establecer la independencia de la justicia en todos sus aspectos. Ministerio Público absolutamente independiente, con fiscales de carrera en todos los cargos, desde el Procurador General de la República hasta los fiscalizadores, y con el mecanismo constitucional para cambiar a los jueces
o mejor dicho, porque no es cambiarlos a todos tampoco. Hay muchísimos jueces serios. Generalmente los jueces de carrera son serios. Para entonces también establecer que todos los jueces tengan que ser de carrera. Y fumigar la judicatura para poner en todos los puestos jueces que no tengan vinculaciones partidistas. Siempre los defensores de todas estas barbaridades siempre salen a decir, pero nadie es independiente, tratando de retorcer el fondo de esta discusión. Sí, cualquier persona puede simpatizar o no simpatizar, no solamente con ideas, con posiciones y hasta con personas. Estamos hablando de jueces sin vinculaciones partidistas. Pero no en la actualidad del momento en que vayan a ser nombrados, ¿no? Eso tiene que incluir 20 años atrás. Porque sería muy bueno. Yo renuncio hoy del Comité Central y mañana propongo y digo, yo no estoy en ningún partido. ¿Tú sabes que lo han dicho? Sí. Eso lo han dicho. Claro. No, pero él renunció antes de ser nombrado juez. Pero ahora, en las evaluaciones de los jueces a la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso, ese fue el argumento de él, que ya él, que él renunció del Comité Central. Renunciado al Comité Central o a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana, y que por tanto no había ningún tipo de dificultad. Sí. ¿Y qué uno termina viendo? Bueno, las decisiones de los órganos judiciales favoreciendo al sector, al grupo político al que le agradece el puesto, uno lo ve mucho en esos casos. Y a su jefe político como Félix Bautista. Y exactamente, y se pone tan rápido en evidencia porque no bien terminan sus posiciones en estas altas cortes, cuando se meten de manera activa a militar en la tendencia o en la corriente política de aquel que lo nombró en el cargo. Qué bueno ejemplo, que tú lo mencionas. ¿Dónde está Roberto Rosario, el que era presidente de la Junta Central Electoral? Con Leonel Fernández, haciendo campaña activa. Y Peguero, ¿cómo se llama? Peguero, el que era del Tribunal Superior Electoral. Sí. Hernández Peguero. Hernández Peguero. ¿A dónde está? Sí, también. Como delegado del PLD. Eddie Olivares también. Eddie Olivares. Que era del PRD. El PRM. El presidente, el que era presidente del Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo se llama? Rodríguez, apellido Rodríguez. Sí. Mariano Rodríguez. ¿Con quién está también? Con Leonel Fernández, de manera activa. Y salió en una rueda de prensa apoyándolo. Es decir, esa es la cotidianidad que vemos en la República Dominicana y es de las cosas que hay que cambiar. Entonces, este programa, El Día, propone un pacto social por el rescate de la justicia, por la justicia independiente, y que no lo elabore ningún partido, ni grupo de partidos, que lo hagan abogados constitucionalistas, estableciendo los mecanismos específicos para cambiar eso. Y una vez elaborado ese pacto, esa propuesta, ese acuerdo, entonces que se convoque a todos los partidos sin excepción, sin excepción, hasta el PLD si quiere firmarlo, a firmarlo para hacer un compromiso. Y los ciudadanos dominicanos que tenemos derecho al voto podremos apreciar quién se compromete o quién no se compromete con independizar una justicia que está amarrada, embosada y totalmente controlada. Y además, los propósitos de ese control, que son parte importante de la reforma constitucional que hizo Leonel Fernández, que es el control absoluto de la justicia, como lo tienen, como lo usó él y como lo sigue usando Danilo Medina. Ahora finge ser defensor de la Constitución. Dice que el guardián.
Mira, voy a poner un día de esto otra vez, la décima que hice en aquella ocasión, que el guachimán se durmió. Oiga, qué guardián de la Constitución. Con la escopeta trancada. Además, y durmiendo. Y dormido en la silla. Y tiene el tupé de salir ahora que él es el defensor de la Constitución. Con la Constitución todo, sin la Constitución nada. Oiga. Entonces, por eso, esta sociedad que ha sido puesta al borde de un profundo precipicio, bueno, yo creo que estamos en el vacío hace rato, ni siquiera estamos arriba, por todas esas manipulaciones de ambiciones personales, nada más. Hay que rescatarla. ¿Qué tiempo tenemos diciendo en este programa que esta sociedad ha sido puesta en un proceso de disolución social? Pues lo estamos viendo cómo se está diluyendo. No hay principio, aquí la gente ya ni le extraña que se viole, no digo yo, la Constitución. La madre de los tomates viola todo. No se respeta nada y eso es un factor importante en el creciente índice delincuencial que tenemos. Porque son ejemplos que bajan desde arriba. Y cuando un presidente da una palabra y al otro día la tira por el suelo, la gente tiene la sensación de que no hay que comprometerse en nada ni creer en nadie. Y cuando desde el gobierno un presidente hace lo que hizo Leonel Fernández y luego lo que ha hecho Danilo Medina, de cogerse la justicia en su puño, y además, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no pueda ser sancionado con una sentencia ningún funcionario que se haya robado los dineros del Estado. Porque oiga, qué nobles propósitos tienen esos neodefensores de la Constitución. ¿Entiendes? Entonces con eso hay que acabar. Y no creo que haya una sola fuerza política que se haya comprometido con eso. Por tanto, es la sociedad la que tiene que imponer esa condición. Y que todos digamos, le doy el voto a uno de los que se comprometan con eso. Y el que no se comprometa con eso, no va.